Situada en el extremo norte de África, Bizerta es una de las ciudades más antiguas de Túnez. Está ubicada en el norte del país, a unos 75 kilómetros de la capital de Túnez. Esta ciudad fue antiguamente un mostrador fenicio y luego romano. El turismo está en auge en esta ciudad histórica. Su distrito tradicional conservado en el Puerto Viejo y la presencia de hermosas playas se encuentran entre las principales atracciones de este lugar. Y con su clima cálido y variados paisajes, es un destino exótico que ofrece una excelente ubicación. Simplemente, Bizerta tiene todo el encanto de una ciudad maravillosa, tradicional y acogedora. Aquí, hoy estoy dando un paseo por la Medina de Bizerta, esta antigua ciudad que rodea el pintoresco distrito del Puerto Viejo. Es un centro animado con artesanía tradicional. En su sinuoso laberinto de callejones estrechos y zocos cubiertos se encuentran los talleres de carpintería, donde las calles llevan el nombre de los artesanos que viven allí y trabajan como herreros en la calle de Forjerones y los carpinteros de la calle. Carpinteros es un lugar muy pintoresco para caminar, diferencia de las medinas de otras ciudades, Hamamet o Monastir. No se ha restaurado, por lo que resuma con todo el encanto exótico de Oriente. Desde el casco antiguo, la Medina, llegamos al Puerto Viejo enrollado entre la Casbah y el fuerte Sid el-Hani. Es uno de los lugares más encantadores de la ciudad que ha mantenido su aspecto antiguo. El muelle se extiende en forma de arco largo de las paredes de la Casbah y las casas bajas y blancas. Reciben a comerciantes pequeñas joyerías y cafés llenos de hombres que fuman shisha. Modestos botes de colores dividen las aguas tranquilas. Un pescador desembarca su pescado para el mercado centro, otro sube el ancla. No hay zocos para turistas, solo una vida diaria de Bizerta. Aqsiba, el principal activo de la antigua Medina, es la suntuosa ciudadela Aqsiba, que atrae a muchos visitantes fascinados por su arquitectura berber, y lleva su muralla sobre la Medina y alcanza la hermosa visita de la ciudad, el puerto, el lago y el mar. El interior de la fortaleza es un laberinto de calles estrechas bordeadas de casas, es extraordinariamente silencioso y alberga un granizo de casas más bien verticales y una mezquita. Ningún negocio en esta parte de la ciudad, la falta de actividad comercial ha conservado una cierta autenticidad. El Museo Aqsiba alberga un museo oceanográfico que bien merece una visita. Este museo con un acuario se encuentra al sur del puente del canal al este de Aqsiba. En pocos minutos puede ver tortugas acuáticas, así como documentación para conocer mejor los tesoros del fondo oceánico. Al salir de este lugar, no se olvide de refrescarse en la terraza de la azotea, que ofrece una hermosa visita. Este monumento ahora alberga un museo oceanográfico de interés limitado. Playas conocidas por sus paradisíacas playas con paisajes impresionantes, la ciudad de Bizerta se encuentra entre los destinos más populares para los tunecinos durante la temporada de verano. Al norte de esta ciudad, la carretera costera conocida como Corniche corre a lo largo de una serie de largas playas, arenas, hoteles, restaurantes, apartamentos de vacaciones y elegantes villas. Durante esta temporada, muchas actividades están presentes en la playa. Caminamos, hablamos mano a mano, jugamos con raquetas de nieve mientras jugamos
al tenis, al fútbol y por supuesto nos bañamos solo para escapar un poco fuerza del sol. Puente móvil. En la entrada de Bizerta encontramos el puente móvil que se encarga de garantizar la circulación entre las dos orillas del canal que cruza la ciudad. Se levanta 3 veces al día para permitir el paso de los barcos desde y hacia el lago de Bizerta. Puerto de España. En la cima de la colina de la Colla se alza una importante ciudadela llamada Fuerte de España. Fue construida por los turcos como protección contra los ataques españoles. Forma un polígono regular de 13 lados y fue defendido por baterías de cañones, todavía visible, y ahora se coloca en un teatro al aire libre. Desde aquí tiene una espléndida vista de la casco antiguo, el moderno puerto y el lago. La Blebi en Bizerta se llama Kaskrut la Blebi o Wahed la Blebi. Este sándwich solo existe en Bizerta. No solo es el sándwich de los pobres, es muy popular e incluso es una atracción para los tunecinos que visitan Bizerta. Además, es muy útil para reparaciones rápidas, como en el caso de los días programados en playas de bosques, etc. Hecho con una buena presentación, es lo suficientemente bueno para ser servido en establecimientos tan prestigiosos como el Britannia Hotel Manchester. Incluso nos enteramos de que fue servido en Londres y Nueva York.